Bien. Bueno, compañeros, entonces ya habíamos tenido una antesala de lo que es el objeto de estudio, el objeto de conocimiento de esta asignatura y de esta ciencia pues, que vamos a ver. Habíamos tenido la semana anterior esa antesala donde se expuso qué es la psicopatología, hicimos algunos referentes, una serie de generalidades supremamente importantes para poder darle sentido y razón de ser a lo que es la psicopatología, ¿verdad? Entonces, etimológicamente, psico, mente, ¿verdad? Y logía, tratado o estudio de la mente. ¿Qué investigaron ustedes al respecto del concepto de psicopatología? A ver, Jorge, Sí, aquí el concepto de... Un momentito, por tranquilo. favor. Bueno, entonces dice que, como estaba usted diciendo, psico viene de psique, ¿verdad? Sí, Que significa alma o actividad, hace referencia a lo que es la actividad mental. Patos, significa o enfermedad, viene de una raíz griega también, ¿sí? Y logos, que es saber, conocimiento o estudio. Lo cual ujú, se traduce entonces que la palabra psicopatología hace referencia al estudio de las manifestaciones psíquicas anormales, ujú. ¿ya? Entendiendo que la normalidad hace referencia a el encajar sumisamente dentro de unas características o de unas condiciones de una sociedad dada, puesto que lo que es normal para una sociedad no lo es para otra sociedad. Entonces es un poco el término de normalidad es relativo. Así es. Sí, en cuanto a los comportamientos, ¿verdad? Correcto. A los comportamientos y a los sistemas de aculturación de cada país, de cada cultura, aculturación, porque pues tiene que ver con la forma como cada cultura se comporta. Entonces, por ejemplo, eh, en ciudades cosmopolitas como Bogotá, pues podemos ver fácilmente una pareja besándose en la calle y pues no pasa nada, pero acá, por ejemplo, si pasa en un parque y la gente ya empieza a tener una conducta más, digamos, represiva frente a ese comportamiento, ¿sí? Por el hecho de Es que nosotros correcto. somos muy tradicionalistas. Eso es Sí. en lo que tiene que ver con También, comportamientos. también tiene que ver, igual la normalidad va variando de acuerdo con los tiempos. Leí el otro día que incluso, bueno, hablando de otras ciudades, en el campo o en lugares, por ejemplo, como Sincelejo, que hace algunas semanas, un joven le fue amputada su mano por el hecho de ser homosexual. Existen lugares o culturas donde la homosexualidad todavía no es aceptada, es incluso reprimida, mientras que otras culturas le han dado total libertad a ellos. En la historia de la psicología, incluso hasta hace la homosexualidad estaba incluida dentro del DSM-4 como una psicopatología. Así es. Pero ya en la actualidad reconoce la psicología, los psicólogos, los científicos, que es una naturaleza humana, es decir, que eso ya viene contigo y que debe la sociedad aceptarlo de alguna manera, porque no va a cambiar, no es una enfermedad, no es un trastorno, es que viene dado con el ADN y con las estructuras mentales que esa persona tiene ya configuradas. Bien. Más bien con las culturas, con las estructuras mentales y eso, porque bueno, genéticamente todavía no se ha comprobado que la homosexualidad sea un rasgo hereditario. La presión social sí ejerce un rasgo bastante importante dentro de la homosexualidad y obviamente otros aspectos ya un poco distintos. Aunque en Medellín, por ejemplo, se han desarrollado con éxito tratamientos experimentales, por así decirlo, en cuanto a la homosexualidad, donde padres de familia que no aceptan la orientación, porque se llama orientación sexual del hijo o de la hija, someten a estos a tratamientos médicos, los cuales a base de hormonas, pues
entre comillas, se logra regular esta parte. Y digo entre comillas porque, como decimos, no es algo anormal, porque realmente no es una decisión, porque no se toma una decisión, sino que influyen muchos factores y toca entenderlo así. Sí, así es. Eso del hecho y es muy, muy válido eso, donde tiene que ver mucho la ética del cuidado. Como psicólogos tenemos que tener mucha ética en ese sentido y ese de respeto, ¿verdad? Porque nosotros los psicólogos estamos llamados a entender la conducta y el comportamiento. A ver, ¿qué es el comportamiento? Es un conglomerado, múltiples factores de tu personalidad, donde están tus actitudes, donde están tus atributos, tus cualidades, tus rasgos físicos. Ese viene siendo tu comportamiento y cómo el ADN de tus padres determina ese comportamiento. ¿Qué es la conducta? Un rasgo de ese comportamiento, ¿sí? Para ser más explícita. Mi comportamiento en general es de una persona introvertida, amable, sociable, trabajadora, pero resulta que un día cualquiera reacciono de manera agresiva. Levanto la voz o tengo una pelea con un compañero de trabajo. Ahí sale que un rasgo de mi conducta. Entonces, comportamiento y conducta son dos cosas muy diferentes, dos conceptos diferentes. Claro, está que convergen, pero son distintos. Eso para que lo tengamos claro y lo vislumbremos desde ese eje para no confundirnos. Entonces, es ese comportamiento el que configura, ¿verdad? Esa psique. Esa conducta va dando, de alguna u otra manera, un funcionamiento a las demás personas, una idea, una claridad de lo que tú eres, esa conducta, ¿ves? Pero el comportamiento siempre está reinando, o sea, la persona ya es conocida por sus cualidades, por sus actitudes, de pronto no se le conocía esa conducta. Bueno, y también hablemos de lo positivo. Era una trabajadora de bajo perfil y de pronto resulta que es emprendedora o que sacó un proyecto adelante y todo el mundo se quedó con la boca abierta, como decimos coloquialmente. Eso es un rasgo de conducta. O sea, esa persona de un momento a otro sale como el ave fénix de las cenizas y wow, ¿sí? Eso explica esa parte para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces no, me parece muy asertivo y muy elocuente la afirmación y todo el aporte que nos haces, Jorge. Bueno, quiero decir que este entramado, toda esta maraña de lo que es psicopatología, que es un estudio de la mente y de las enfermedades mentales, es complejo. ¿Por qué? No porque sea complicado, porque sea difícil, sino porque nos habla de muchos procesos. Cada patología, cada enfermedad mental tiene unos procesos, tiene unos claros oscuros, ¿sí? De hecho, el DMS-5, ya creo que hay otro más avanzado, cada día va exponiendo una nueva patología, un nuevo trastorno, un nuevo síndrome, y entonces quedamos ¿con qué? Con las ganas de investigar, ¿verdad? Con las ganas de saber. Esa es, digamos, el aporte que da todo esto al ámbito científico, que cada patología, cada comportamiento va generando investigación. Y ese es el auge de la ciencia, o ese debe ser su objetivo. Bien, entonces, la psicopatología tiene sus orígenes, como todas las ciencias, en Grecia, ¿verdad? Entonces, antes se hablaba en un principio de la antipsiquiatría. ¿Qué pasa? Que todas esas personas que manifestaban comportamientos, hablo de generalidad, o sea, que era un comportamiento general, que siempre se comportaba como si fuera una persona díscola o, bueno, abramos comillas, loco, por decirlo así, que tenía un comportamiento anormal, era tildado y era encerrado, ¿sí? Y era tratado, por eso se llama antipsiquiatría, porque no era tratado con los es decir, con las herramientas o el decálogo de lo que es
el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿sí? Ya a partir de que fue surgiendo la posmodernidad y empezó el humanismo, empezó el existencialismo de Víctor Frank, todos esos enfoques nuevos empezaron a dar auge, entonces ya empezó un estudio más exhaustivo de esas enfermedades mentales y fueron sacadas de alguna manera de ese oscurantismo mitológico y fueron a un estatus más científico, es decir, un estatus de investigación de lo que se llamaría ahora una epistemología, ¿verdad? Que es el estudio de la ciencia. Entonces, ya ahí empieza la psicopatología a verse desde ese punto y ya deja de ser mitológico, ya deja de ser arbitrario ese estudio para convertirse en una ciencia, lo que es hoy, digamos, uno de los del quehacer, digamos, más exhaustivo que tienen los psicólogos, porque debido a la sociedad, debido a todos los cambios, a las situaciones, a las pérdidas, a los duelos, debido a las formas de vida, a las formas de familia, a los estilos de familia, la sociedad cada vez está más enferma, ¿sí? Y yo pensaría pues que ahora con este encerramiento, con este confinamiento, pues van a venir más enfermedades, ¿verdad? Dios quiera que no, no es que esté siendo ave de mal agüero, sino que obviamente el encierro, sobre todo para los niños, es bastante agresivo para su psicología. Y obviamente para los grandes, para los adultos que no están acostumbrados a eso también. Entonces me imagino que se generará ansiedad, se generará depresión, trastornos bipolares, digamos, se generarán más enfermedades mentales debido a toda la problemática que la sociedad va pariendo diariamente, ¿sí? Así como vendrán cosas positivas también, como la resiliencia, que es esa capacidad de poder salir de esa situación difícil sin quebrarte, sin romperte. O sea, el dolor llega y el cambio llega, pero no te quiebra, no te rompe. Eso es ser resiliente. Perdiste un ser querido, sufriste el duelo, lloraste, estuviste pasando tu dolor psicológico, pero no te quebraste, de ahí sacaste una experiencia de vida, ¿verdad? Y así como otras situaciones que puedan acontecer. Entonces, esa es, eh, digamos, la otra vertiente de todo lo que puede pasar. También pueden surgir otras potencialidades, personas que de pronto en medio de la crisis se dan cuenta de que tienen habilidades sociales, de que tienen muchas oportunidades, que son propositivos. Entonces, de todo sale algo positivo y negativo, ¿sí? Pero el cambio está ahí y lo que ocurre es que nosotros los seres humanos le sacamos el cuerpo a los problemas, ¿sí? O sea, por, por conservación, por resguardarnos, ¿no? Porque, ay, no, que no lleguen los problemas, que no me acontezcan, pero resulta que eso nos prueba la inteligencia, la capacidad de tomar decisiones y prueba qué tan resilientes somos. Bien, entonces en este momento la psicopatología está enmarcada en un estudio interdisciplinario donde se tienen en cuenta los trastornos mentales físicos que tienen un origen físico, ¿sí? Es decir, orgánicos y aquellos que tienen un origen mental, ¿sí? Orgánicos son, por decir algo, personas que se enferman muy a menudo, ¿sí? Que de pronto a cada momento están enfermas de algo, les duele algo, y detrás de ese dolor hay una patología psicológica, ¿sí? Toman medicamentos, toman su, mejor dicho, la ida al médico se les vuelve un círculo vicioso. Entonces, detrás de eso hay una patología, ¿ves? Y ahí van enfrascándose y van apareciendo nuevos fenómenos patológicos. Bien, entonces hay que tener en cuenta que hay comportamientos normales y comportamientos anormales, ¿verdad? O comportamientos
normal y comportamiento anormal. ¿Qué será lo normal, verdad? ¿Qué será lo que está dentro de él? Recuerden, vamos a hacer digamos, una retrospectiva con el enfoque psicodinámico de Freud, con el psicoanálisis. Cuando Freud nos habla del ello, del yo y del superyo, que son tres instancias psíquicas. El ello es la instancia del placer, ¿verdad? Es el inconsciente. El ello aparece cuando ya, digamos, el bebé empieza un desarrollo. Es todo ello. Él quiere placer a diestra y siniestra, quiere que lo carguen, quiere que lo cojan, quiere que la mamá le dé la tetica, quiere que lo acaricien, responde a esos estímulos. Y nosotros, también ya grandes, el ello fluye en cualquier momento. Por ejemplo, tenemos calor y se nos viene a la mente de pronto quitarnos la ropa, ¿verdad? O mucha calor, imaginamos una gaseosa, una Coca-Cola, imaginamos que nos la estamos tomando. O sea, ese es el ello que fluye. O también las fantasías sexuales. Eso también es una forma en la cual el ello fluye. Esa es la instancia psíquica inconsciente. Preconsciente, el yo. El yo es la instancia de la realidad, ¿verdad? Lo que nos vuelca hacia lo real, hacia lo que nos está aconteciendo, lo que está pasando. Y el super yo es la instancia de la norma, de la regla. Entonces, por ejemplo, a mí se me viene el pensamiento de que una playa nudista, por ejemplo, y inmediatamente el super yo me dice, no, no se debe porque no puede salir desnudo a la calle, ¿sí? Ahí inmediatamente hay una regla, ¿verdad? Hay una regla moral, y eso es lo que hace que mi conducta esté dentro de lo normal, ¿sí? O sea, que no sobrepase eso. Pero las personas que tienen problemas mentales no saben distinguir entre eso y sobrepasan esa regla y ese super yo, esa instancia de la regla, y entonces se denota la normalidad. Miren que los niños empiezan a reconocer esa regla, esa moral, a partir de los 3 años. Miren, fíjense en los niños cuando ya empiezan a bañarse, ya no quieren que los vean, ya si llega alguien ellos están desvestidos, se esconden para que no los vean, porque ya empieza la moral a regir en su sistema psicológico, en su mente. Entonces, ahí podemos ver cómo va fluyendo ese concepto de normalidad y anormalidad. También hay que mirar muchas cosas, ¿verdad? Que la psicología humana es muy compleja. Miren lo que pasa cuando nosotros, ¿por qué son tan importantes las baterías o los test psicológicos? Porque con los test psicológicos nosotros no vamos a tener pierde, nosotros no vamos a, es decir, se va a verificar más lo científico, ¿verdad? Entonces, una persona, por decir algo, que tenga una esquizofrenia, como digamos que yo lo voy a entrevistar y él va a presentar, por decir alguna entrevista de trabajo, pero resulta que la persona es esquizofrénica. Bien, entonces yo lo entrevisto, le pregunto cómo está, dónde vive, cuáles son sus aspiraciones, y empezamos una conversación, digamos, normal. Pero cuando yo finalizo la entrevista le tengo que aplicar un test psicológico. Entonces yo personalmente aplico test dibujo figura humana, test persona bajo la lluvia y el Wartex. O de pronto puedo aplicar 16 PF, pero siempre practico proyectivos. ¿Por qué practico dibujo, figura humana y test bajo la lluvia? Porque el proyectivo me proyecta al inconsciente. El dibujo me va a desnudar la psicología de la persona. ¿Sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de manejar esos tests. Cuando una persona hace test proyectivo, está revelando el inconsciente, es decir, eso fluye de manera espontánea. Él no se limita para nada. Entonces, el psicólogo, como sabe interpretar el test, dice, bueno, no puede pasar porque esta persona habla muy bien, pero tiene una patología o tiene un rasgo clínico, ¿sí? Entonces, allí nos quedamos. El 16PF es un test que ya pues, se puede encontrar, es bastante costoso, debe valer como $500,000 debe valer.
actualmente. Es una batería que ya se consigue como un software y uno lo aplica y eso lo arroja enseguida los resultados y todo lo que la persona presenta, sus rasgos y hasta lo que la persona debe estudiar, qué carrera debe estudiar o qué carrera debió estudiar. Bueno, en fin, es algo muy fehaciente, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que hay muchas personas que esconden esa patología o que la manipulan. Estamos hablando de los asesinos en serie, estamos hablando de las personas homicidas, de rasgos patológicos que, que, que suelen estas personas manipularlos y que de pronto un test, una batería, no lo va a disimular. Entonces ahí está, digamos, el ojo clínico del psicólogo para descubrir. Y bueno, el análisis, que igual también sucede en los niños. Si tú quieres conocer cómo está la psicología de un niño, dibujo figura humana. Inmediatamente te revela muchos rasgos de cómo es ese niño, cuáles son sus emociones, cómo mira a su familia, cómo se ve él y demás. Entonces, yo por lo menos me apoyo mucho con eso para mirar esos aspectos clínicos o de rasgos clínicos, por así decirlo. Entonces, la psicopatología es un estudio donde se debe implementar, donde se debe ser interdisciplinario. Cuando hablo de interdisciplinario es que hay que estudiar de acuerdo a lo que la ciencia nos plantea. Entonces, hay que saber un poco de antropología, de sociología, para entender la naturaleza de esa patología, ¿sí? Hay que saber un poco de teología, o sea, de todas esas ciencias hay que ser autodidacta y leer un poco más acerca de todas para poder entender de dónde nace esa patología, cuál es su génesis, cuál es su origen, por qué se da. Miren, por ejemplo, eh, esa alienación parental, cuando el hijo no se la lleva bien con el papá, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Según el psicoanálisis freudiano hay una fijación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que de pronto el niño no fue bien amamantado, no tuvo buena socialización con sus padres, y vienen muchas cosas emocionales ahí dentro de ese análisis, ¿sí? Pero también viene de la mano con la manera como el padre se acerca al hijo, cómo le da las instrucciones, cómo lo orienta, ¿verdad? Entonces se llama alienación parental o paternal, porque no hay buena relación. ¿Y eso a qué se debe? ¿Eso cuándo surgió? Resulta que eso está en la naturaleza de la misma relación que nosotros tenemos con las personas que tenemos alrededor. Entonces, por eso hay que cuidar mucho eso. Entonces, por ejemplo, ustedes ven un niño. El niño resulta de que empieza a tenerle miedo a una persona que llega con frecuencia a su casa y empieza a esconderse, le empieza a, 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 sí, a huir de su presencia. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que mirar ahí? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Qué habrá detrás de esa situación? Resulta que de pronto el niño ha sido tocado, lo han mirado con otros ojos y de pronto de una manera sugestiva y eso a los niños los asusta y los pone en, digamos, con un sentido de alarma y entonces eso no puede pasar desapercibido por los ojos del psicólogo. Asimismo, las patologías. Las patologías, aunque la persona quiera esconderlas lo más que se pueda, para el ojo del psicólogo nunca puede pasar por alto. Entonces, y obviamente se refuerza con los test psicológicos para mirar y evaluar cómo está. La depresión, el trastorno bipolar actualmente se miden con una serie de test o de cuadernillos donde se van estableciendo una serie de preguntas para ver cómo está la persona. ¿Sí? Cómo se siente, cómo está, y a través de esas preguntas, de ese cuestionario, se descubre cómo está la salud mental de esa persona, de ese individuo. Sí, entonces la psicopatología es muy rica y muy exhaustiva. Yo creo que aquí tenemos que ser muy Sherlock Holmes, ¿sí? Tenemos que ser muy investigadores, tenemos que ser muy exhaustivos, muy prudentes, eso sí, algo muy importante, la prudencia. No podemos lanzar diagnósticos, análisis sin
todo el estudio requerido, sin tener todas las, digamos, las herramientas, sin haber, o sea, ahí no podemos caer en vicios y en, digamos, en errores humanos. Tenemos que ser muy analíticos. Entonces, por lo general, uno como psicólogo dice siempre, el paciente tiende a, no estamos diciendo que el paciente tiene tal cosa, el paciente tiende a. Entonces, a mí me piden que haga un análisis de una niña, le hago dibujo de figura humana y resulta que los rasgos son inmadurez psicológica, de pronto es una niña tímida con dificultades en las relaciones psicosociales, ¿sí? ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es, la paciente tiende a tener déficit en las habilidades sociales, tiende a presentar dificultades a nivel interpersonal. Pare de contar, yo no tengo por qué pasarme el código de la ética, porque allí ya estoy, porque la psicología va, o sea, va teniendo un proceso y entonces el paciente inicia contigo un proceso, por decirlo así, que debe durar un mes, ¿sí? La atención psicológica y ahí tú vas mirando cómo va, y resulta que en el primer encuentro con él te muestra un comportamiento muy deprimido y a medida que va avanzando te va mostrando otros factores. Entonces ese diagnóstico no se cierra, sino que uno lo va retroalimentando de manera progresiva con ese tiende a, ¿sí? Tiende a presentar X o Y factor. ¿Ves? Entonces estamos en una, digamos, en, en una aventura bastante, con bastantes fenómenos, factores, mixturas, eh, con, muchas, eh, con muchas aristas donde tenemos que ser muy analíticos. Yo pienso que esta es la asignatura donde el análisis se vuelve más agudo, más visceral, más agresivo, por así decirlo, porque es donde tenemos que investigar más esa enfermedad mental, si es de tipo orgánico, si es de tipo neurótico, si es de tipo psicótico. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a mirar qué son neurosis, qué son psicosis, dónde se originan esos procesos, cómo se dan, cuáles son las causas. ¿Sí? Entre tanto, pues vamos a ir de a poco, ¿verdad? Bien. Quiero ahora que ustedes hagan sus aportaciones, si han entendido, qué quieren abonar al respecto, qué quieren decir, si les ha parecido claro mis conceptos. Hola, hola. Hola. Bueno, mis estimados, muy posiblemente Hola. vamos a tener el corte, ¿sí? Para que estén pendientes y ahí de una vez reanudo, listo, no pasa nada. Vale, Jorge, pues. ¿cómo estás? Cuéntame. Bueno, de lo entendido, entonces estábamos hablando de que la psicopatología estudia o es el estudio de los procesos psicológicos alterados, ¿verdad? Esa fue la primera conclusión a la que llegamos, dentro de los cuales se desprenden unos que afectan la conducta, que es toda actividad observada o manifestada más bien por un individuo, y también se encuentran los procesos cognitivos y los procesos afectivos, los cuales son un conjunto de actividades que obviamente no son observables a simple vista. De eso se encarga la psicopatología, ¿ya? Así es. Y De, dice que, sí. decía que como que el objetivo de estudio precisamente de esta ciencia es el funcionamiento mental o el estudio del funcionamiento mental de las conductas del ser humano, que tienen las cuales tienen un amplio rango de variabilidad desde la anormalidad a la patología. Puesto que existe una diferencia entre anormalidad y patológico. Algunas cosas puede que sean no normales o anormales, pero no significa que sean patológicas, es decir, que no son consideradas como una enfermedad, por así decirlo. Y que obviamente, como usted decía, se debe tener un estricto como cuidado
a la hora de generar estos diagnósticos, ¿ya? Porque no, no Ujú. toda anormalidad o todo proceso anormal indica una patología. Así es, así es. Mira lo que sucede, que a veces con respecto a lo que tú dices, no todo es una patología. Por ejemplo, el niño que brinca, que salta, que va, que pronto a veces no le quiere hacer caso a los papás. Eso va dentro de los patrones de conducta, ¿verdad? Eso no se puede considerar una patología hasta que no se haya un estudio exhaustivo. ¿Qué sí puede considerarse patológico? Ese niño que de pronto está aislado, ese niño que no habla, ese niño que se le dificulta, pero de manera permanente las relaciones sociales, ese niño puede tener un Asperger, ¿verdad? Como desde mi visión como psicóloga. Entonces, eso es lo que de pronto al principio yo podría decir a lo que iría eh, de primera mano haciendo el análisis de que esa sería de pronto la patología que presenta el niño, pero todavía no he hecho el análisis, todavía no. Entonces, eso sí se puede considerar ya una patología, pero aquel niño que salta, que brinca, que a veces es súper desordenado, eso tiene que ver con su conducta. Ahí no hay una patología, ahí lo que hay que establecer o reajustar son los patrones de conducta de la casa. En generar disciplina, generar pautas de crianza, pero eso no se considera una patología ni un trastorno, sino una dificultad de comportamiento que la puede tener cualquier niño. Sí me hago entender? O sea, hay una pregunta, y cuando el niño es hiperactivo, también puede ser una patología. Bueno, la hiperactividad también se debe medir con una batería, Fabián, es decir, con unos test, pero el niño hiperactivo es hiperkinésico, o sea, el movimiento es constante, es un niño que pareciese que tuviera un motor por dentro, es un niño hipersexual, es un niño que de pronto tiene 8 años y en medio de una conversación saca su pene, por ejemplo, o se desnuda. Eso es una conducta normal, o sea, eso no está dentro de los patrones de la normalidad. Pronto el niño que le toca los genitales a su compañera de manera recurrente. Sí, eso está. Entonces ya con todas esas conductas, sí, con todos esos rasgos de conducta, ya podemos empezar a hacer un análisis y decir, bueno, el niño es muy posible que pueda ser hiperactivo, pero le voy a practicar un test. Vamos a practicar una batería para poder, y además hay que mandarlo a neurología para que el neurólogo lo evalúe. Entonces, ahí pasaría por medicina general, de medicina general pasaría a psicología y de psicología pasaría a neurología o neuropsicología también podría ir para establecer con más claridad el diagnóstico. ¿Mm? Sí, entonces, aquí estoy admitiendo todavía personas que están entrando. Bien. Sí, Fabián.